Muy buenas tardes a mis estudiantes del tercero medio A y el tercero medio B del Colegio San Agustín de Concepción. En el presente video voy a hablar durante breves minutos respecto a un modelo de construcción de mundo en el cual de una u otra manera interactuaron aspectos que ya hemos conversado en clases anteriormente, como es la finalidad, el para qué se construye el texto y ante todo el cómo se construyó esa obra en particular. Y en este caso vamos a hablar concretamente de lo que se conoce como el relato distópico. Para ello hay que entender la distopía como un subgénero de la literatura, específicamente de la literatura de ciencia ficción, que está orientado a la construcción de una sociedad futura, al modelamiento de una sociedad futura total y absolutamente hipotética, pero que está degradada en su máximo esplendor. Todo ello a partir del auge tecnológico desmedido, la existencia de gobiernos totalitarios, la presencia de una sociedad basada en el control absoluto de sus miembros, en la concepción de un pensamiento único y por sobre todas las cosas, la búsqueda de una sociedad unitaria. Cada uno de los elementos que emergen en el relato distópico tratan de mostrar un mundo total y absolutamente esquematizado, en donde las reglas son total y absolutamente excesivas y muchas de ellas son total y absolutamente inverosímiles, por ejemplo, para nosotros. Y de hecho, la persona que se atreve a romper estas reglas corre el riesgo de ser de una u otra manera aniquilado, destruido, apartado, asesinado. Dentro de esta esfera de obras nosotros podemos encontrar Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451, 1984, Yo Robot, etc. Un sinfín de obras que de una u otra manera muestran este tipo de sociedad. Ahora bien, si nosotros nos centramos en la finalidad que tiene este tipo de relato, la finalidad de este tipo de mundo, nosotros estamos ante un relato en donde se protesta de una u otra forma contra aquellos sistemas de gobierno o ideales extremistas. Ideas que de una u otra manera, al momento de ser llevadas al extremo, terminan siendo total y absolutamente peligrosas o nocivas para la sociedad. Entrando en este campo, por ejemplo, el fascismo, el comunismo, las teocracias, el capitalismo, etc. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito? Si nosotros pensamos en lo que estudiamos en las primeras clases de esta unidad, literatura y efecto estético, el propósito va de la mano con crear un llamado de atención a la sociedad respecto a lo que podría ocurrir en nuestro mundo real si llevamos cada uno de estos planteamientos a un extremo absoluto. Ahora bien, este relato, ¿cómo se construye a final de cuentas? Se construye a partir de hechos reales, se construye a partir de pensamientos que pululan en un momento presente de la sociedad y que de una manera se toman y se adaptan hacia una mirada extrema, hacia una mirada hiperbólica, exagerada, si así se le quiere llamar. En efecto, cuando nosotros interactuamos con un relato basado en el elemento distópico, vamos a observar que hay un predominio absoluto del miedo y ante todo una falta de libertad hacia las personas que viven en estas sociedades, en donde prácticamente la presión psicológica, el adoctrinamiento y el uso de drogas van de la mano como forma, cierto, de control social. Por lo tanto, todo ello, todos estos elementos nos llevan de una u otra manera a una reflexión. En efecto, es imposible no reflexionar al momento de leer o interactuar con un relato distópico. Ahora bien, no necesariamente el elemento ciencia ficción va a ser nuclear dentro de lo que se va a concebir como distópico. De hecho, hay relatos en donde ese elemento no aparece, pero sí puede emerger elementos, cierto, propiamente tal, propios de la distopía. Por ejemplo, el Pedro Páramo de Juan Rulfo o En Rebelión en la Granja de George Orwell, en donde no hay elementos de ciencia ficción, pero sí se ven sociedades de control, en donde sí se ve tiranía, especialmente cuando uno observa la figura misma de Pedro Páramo y la figura, cierto, de los cerdos en la novela de George Orwell. En fin. Ahora bien, dicho sea de paso, no se debe confundir la distopía con otros dos mundos que son sumamente cercanos a este subgénero.
Me refiero por un lado a la utopía, que se concibe como un lugar ideal, una sociedad básicamente, entre comillas, inalcanzable, y que de una otra manera muestra espacios y muestran conjuntos humanos en donde muchos quisieran estar, ¿verdad? Por ejemplo, son sociedades en donde todas las personas son iguales, no existe discriminación, no existe vulneración de derechos, se valora el otro, no existe, por ejemplo, también la distinción de clases, en fin. O sea, la utopía es la antítesis de la distopía. Por otro lado, hay otro tipo de mundo que se conoce como el ucrónico, y en sí la ucronía es plantear una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en el mundo si tal acontecimiento que ocurrió realmente en la historia de la humanidad no hubiese ocurrido. Por ejemplo, una novela que más o menos inaugura este género es El hombre en el castillo de 1962, que fue llevada, cierto, por Amazon en formato de serie hace unos años atrás, y en ella se muestra un mundo en donde qué hubiese ocurrido si la Segunda Guerra Mundial hubiese sido ganada por los nazis y sus cercanos. Y ahí nos muestra, por ejemplo, Estados Unidos dividido en dos grandes grupos. Un grupo que está bajo el control de Japón, que es la costa oeste, y otro grupo que está bajo el control de la Alemania nazi, que es Estados Unidos de la zona este. Así todo, lo que interesa y lo que es importante que ustedes rescaten de este video, de esta presentación, es que lo distópico, ante todo, nos muestra una sociedad en donde ninguno de nosotros quisiera estar. Y básicamente tenemos que concebir el distópico como un relato que es una advertencia, es una llamada de atención para que tengamos cuidado cada vez que nosotros nos enfrentemos a ciertos discursos ideológicos que, llevados al extremo, podrían llevarnos a una sociedad basada lisa y llanamente en el caos. En el aula virtual ustedes van a encontrar un fragmento de Un Mundo Feliz y una serie de preguntas de análisis y comprensión, en donde algunas de ellas van a requerir de la información que yo he depositado en este video. Espero que esta presentación haya sido de utilidad. Nos estaremos viendo pronto en clases, y ante cualquier consulta ustedes conocen mi correo electrónico presente en el mismo material que ustedes van a encontrar en el aula virtual. Espero que esto haya sido de utilidad. Un abrazo para todos y para todas. Adiós.